Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía. En esta hora, como cada noche, aquí por Color Visión, analizamos los temas noticiosos de interés general o de interés nacional. Este 4 de julio, sábado, los Estados Unidos celebran por todo lo alto el 250 aniversario de su constitución, de su independencia. Thomas Jefferson, el gran ideólogo de la liberación, de la independencia de los Estados Unidos, homenajeado. En esta ocasión el presidente Donald Trump ha dispuesto una serie de actividades por todo lo alto para la celebración del 250 aniversario de su independencia de los Estados Unidos. Este jueves la Embajada de los Estados Unidos celebró aquí en República Dominicana su tradicional fiesta del 4 de julio, donde se dieron cita personalidades, amigos, invitados especiales de la embajadora Lex Campos y de la Embajada de los Estados Unidos. Allá en Washington se ha preparado una serie de actividades por todo lo alto, se están haciendo construcciones, tarimas especializadas. Igual pasa en Nueva York, ciudades como Nueva York, Times Square. Dice una información que se están disponiendo, qué sé yo, cuántos miles de policías uniformados para cuidar la ciudad, porque los locos que aparecen, esa gente que se ponen creativas en épocas de fechas especiales, tratan de hacer o cometer acciones para sobresalir. Y en los Estados Unidos el horno no está para galletitas en ese sentido. En sentido general, nuestro homenaje también a los Estados Unidos por la celebración de su independencia, 250 años desde el nacimiento de su nación, 1776. Aquí en República Dominicana se discute ampliamente el tema del Código Penal, cuándo entra en vigencia, cuándo no entra en vigencia, y hay otras cosas, otros temas en carpeta de los que no se ha hablado, pero que están ahí, pendientes de ser conocidos por el Congreso, de ser puestos en ejecución de la parte institucional de República Dominicana. El Banco de Reservas ha abierto una novedosa, interesante, importante feria inmobiliaria, Expoferia 2026, con unas tasas de financiamiento de 8.3% para viviendas de bajo costo populares y hasta de 13% fija por 10 años para viviendas de clase media y de clase más alta. Y esto tiene la importancia, no es que sea un banco que la ponga necesariamente, sino lo que significa la visión que se tiene del movimiento de la economía. La construcción es la actividad económica que encabeza los procesos de crecimiento de República Dominicana y lo ha encabezado ahora en estos primeros 6 meses que fueron evaluados por el Banco Central, y además de eso porque la construcción mueve todo el aparato comercial y empresarial en República Dominicana. Por donde quiera se mueven cosas que tienen que ver con el negocio de la construcción. Enhorabuena al Banco de Reservas por esta expoferia inmobiliaria Banreservas 2026. Analizaremos los temas de la política internacional con Julián Roa en la segunda parte de este conversatorio de esta noche aquí en Oye País. Estos y otros temas después de la pausa. Este viernes 3 de julio entrará en vigor en República Dominicana el aumento del impuesto a la emisión de cheques y a los pagos por transferencias electrónicas a terceros, el cual pasará de 0.15% al 0.20%.
Por cada 1,000 pesos transferidos, el ciudadano pagará 20 pesos de impuestos cada vez que utilice su tarjeta de débito para saldar servicios como la electricidad, el uso del teléfono, la matrícula universitaria, así como las transferencias electrónicas a otras personas y la emisión de cheques a favor de terceros. Así está contemplado en el calendario de implementación de la Ley 30-26 de medidas de procrecimiento económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional, publicado por la Dirección General de Impuestos Internos, un proyecto con el cual el gobierno busca aumentar sus recaudaciones entre 40.000 y 50.000 millones. Los feminicidios íntimos aumentaron un 74% en República Dominicana durante el primer semestre de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior, al registrarse 47 casos frente a los 27 reportados en 2025, así lo revela la Fundación Vida Sin Violencia. La organización llamó la atención sobre las consecuencias que deja esta violencia ante el reporte de 68 niñas, niños y adolescentes que quedaron huérfanos. El Ministerio de Educación ratificó hoy que dispone de 9.000 millones para pagar este año los incentivos salariales a los maestros que alcancen notas entre 60 y 100 puntos en la evaluación de desempeño docente que implementa. La institución respondió así a Juan Valdés, presidente del colectivo ciudadano por la calidad educativa, quien afirmó que los maestros fueron engañados porque el gobierno no dispone de esos recursos para hacer esos pagos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no permitirá que China tome el control del Canal de Panamá en un evento sobre el 250 aniversario de la independencia estadounidense, repleta de alusiones a la hegemonía global del país norteamericano. China está intentando apoderarse del Canal de Panamá y no puedo permitir que eso suceda, afirmó el mandatario en una intervención en la biblioteca de la presidencia de Theodore Roosevelt en Bismarck, Dakota del Norte. Las Fuerzas Armadas de Irán advirtieron que cualquier intervención de Estados Unidos en el estrecho de Hormuz será respondida de manera rápida y contundente. El estrecho de Hormuz no es un patio de juegos para el agresivo Estados Unidos, sino territorio soberano de la República Islámica de Irán, reza el comunicado citado por medios locales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a cuestionar el nivel de inversión militar en varios países miembros de la OTAN, a pocos días de la cumbre de la Alianza Atlántica prevista para celebrarse en Ankara los días 7 y 8 de julio. El mandatario insistió en que Washington soporta una carga financiera desproporcionada para la defensa colectiva. A través de su red social, Truth Social, Trump afirmó que Estados Unidos destina mucho más dinero a la OTAN que cualquier otro país aliado sin recibir beneficios equivalentes. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. La discusión sobre si debe entrar en vigencia el día 3 de agosto en la vacancia ley de un año que tiene el Código Penal
ha abierto una polémica entre juristas, constitucionalistas, abogados, instituciones relacionadas con el aparato judicial. Interesante porque todos están de acuerdo en que el proyecto convertido en ley el año pasado adolece de una serie de problemas, tiene muchas falencias que lo ponen en entredicho y que podrían provocar que la ejecución de cualquiera de sus partes pudiera ser llevado ante el Tribunal Constitucional y correría la suerte, muy posible, muy seguro, de que el Tribunal Constitucional declare su inconstitucionalidad y no pueda seguir en vigencia, por lo menos artículos determinados. Se habla de violaciones a la libertad de prensa, se habla de el establecimiento de medidas que riñen con las situaciones constitucionales, la acumulación de penas, si eso realmente será funcional o no, si se ajusta dentro de lo que es el canon constitucional y muchas otras cosas. Y demás. Fijus, por ejemplo, dice que adolece hasta de faltas ortográficas y que hay una serie de incongruencias que hasta podrían provocar interpretaciones por la forma de construcción de párrafos y de articulados. Hasta eso tiene. Y por eso está dentro de una discusión de que si se pospone, si se pone en vigencia, si después en el interregno inmediato se someten una serie de enmiendas. Mientras tanto, ya el Tribunal Constitucional tiene una queja sobre este código por alegadas violaciones que establecen algunos comunicadores. Está pendiente también la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura, que debe abocarse en estos días a ser convocado porque hay 11 jueces de la Suprema Corte de Justicia que tienen que ser evaluados para determinar los que decidan postularse para continuar en el cargo, tienen que ser evaluados y tomar una decisión al respecto. Y si no, los que no pasaran la evaluación o no se repostulan, entonces deben ser sustituidos por otros abogados que pasen a ser jueces del más alto tribunal. Desde el 3 de abril, están vencidos los tiempos para los cuales fueron elegidos estos 11 jueces del Tribunal de la Suprema Corte de Justicia, encabezados por el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina. ¿Qué va a pasar? Ya veremos. El Código Laboral sigue dando traspiés, que sí, que no, que depende, que se aplaza, que si se conoce. Increíble. Igual que el lío que ha armado la ley de residuos sólidos. El empresariado se ha puesto pintura de guerra y ha dicho que le han dado un palo acechado y que eso va a provocar unas grandes erogaciones impositivas que van a afectar el flujo de sus empresas. O sea, tenemos muchos frentes abiertos en el campo que camina en paralelo con el tema judicial en República Dominicana. ¿Resolverlo cuesta mucho? No creo. Habrá que hacerlo. Habrá que hacerlo en el momento determinado. Esta semana en mi columna Oye País, en el Listín Diario, hablo sobre el merecido homenaje que recibiera el cumplimiento de los 79 años que tendría Atuey de Camps Jiménez, uno de los políticos de esta nueva generación post-dictadura y que fue una figura descollante, no solamente dentro del PRD, sino dentro del espectro generalizado, electoral, institucional, político de República Dominicana. Y comento ese homenaje que se realizó el lunes pasado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Merecido reconocimiento. Así titulo esta columna, Oye País, en el Listín Diario, que comparto con ustedes a continuación. En mi último libro, Prensa versus Poder,
a días de ser puesto en circulación, dedico un subcapítulo a mis relaciones con Atuey de Camps, en el cual cuento algunos episodios ocurridos entre ambos, durante mi ejercicio de periodista especializado en temas políticos. En Prensa versus Poder, relato esas relaciones con los 8 presidentes elegidos por el voto popular desde 1963 y otros dirigentes de la política nacional, incluido Atuey, con quien me codeé desde los 70, cuando él era un dirigente estudiantil y yo un reportero en trabajo de calle, pero también cuando él era un alto funcionario, presidente de la Cámara de Diputados y o secretario de la presidencia, por ejemplo, y yo ejecutivo de periódico. Impetuoso, confrontador, valiente, decidido, frontal. Atuey se desarrolló desde las luchas que libraban los grupos estudiantiles en el desafío de la juventud de las Américas en plena Guerra Fría, con el idealismo que motivaba la revolución cubana de Fidel contra los gobiernos del mundo. Ello le provocó prisión, represión callejera, choques con el poder y el liderazgo político. Era un hombre que no barajaba pleito, como dice el refranero popular. Armador de proyectos políticos dentro del Partido Revolucionario Dominicano PRD, que abrazó hasta el 2005, cuando fundó el Partido Revolucionario Socialdemócrata, tras su oposición al fracasado intento de reelección que trató de imponer Hipólito Mejía en 2004. Desarrollamos una relación siempre afable y respetuosa. En 2 ocasiones me salvó el pellejo. Creo y celebro entonces que se haya hecho justicia al rendir un homenaje a Atuey, un hombre que con virtudes y defectos sirvió al país y ganó un sitial entre los grandes de esta democracia que ya supera los 60 años. Enhorabuena. Política, economía, sociedad. Los temas del día a día los contamos con claridad y con precisión. Recuérdate que el INTEVI se aumentó a un 18 para bajarlo a un 16. Sí. Una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití. En Oye País, información veraz, periodismo con valor. Oye País, de lunes a viernes a las 12 de la medianoche por Color Visión. Siempre lo mejor. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Qué bueno que nos acompañan para analizar en este punto los temas nacionales, internacionales, que tienen que ver mucho con República Dominicana en un punto determinado, punto de las relaciones, en el punto de las realidades. Y el tema de Venezuela es el tema internacional por excelencia, o sea que está dentro de el número 1 en el top de los temas internacionales. Y yo quiero analizar este tema desde la óptica del terremoto, lo que significa, lógicamente, ya le hemos hablado de ese tema, pero también la situación de Venezuela en este contexto, en el contexto de una realidad terrible sobre cadáveres, sobre escombros. Nadie mejor que Julián Roa, nuestro analista de política internacional, para analizar esta situación. Buenas noches, don Julián. Buenas noches, don Rudy. Gracias por acompañarme. Siempre suyo, siempre suyo. Yo decía que en la presentación, así rápido, que me gustaría ver qué representa para Venezuela, para el proceso que está viviendo Venezuela, desde el bloqueo, desde el 3 de enero y la extracción de Maduro, desde la instalación de Delcy Rodríguez como presidenta prisionera provisional, pero una prisionera provisional,
y ha ido ahí con las relaciones con Estados Unidos y las altas y bajas. Esta crisis humanitaria, Sí, así es. ¿cómo pone a Venezuela en el tapete del presente y futuro inmediato? Bueno, tendríamos que verlo en varios aspectos. En el aspecto humano, como usted lo acaba de decir, es una tragedia realmente. Gran parte de las edificaciones de Caracas y de La Guaira prácticamente han colapsado. Están hablando de cerca de 150 edificios. Y por supuesto, al día de hoy, habían alrededor de 700 y tantos. 2.700 fallecidos. Sí, 2.000. Pero por supuesto, Sí, usted 2.000 entenderá que 2.200 y cerca de 40.000 desaparecidos. Que es lo peor. Después de una tragedia de este nivel, de casi una semana hace, Sí, hace más de una semana. más de una semana, una persona desaparecida es casi seguro que esté en un estado difícil. Sí. Los rescates se siguen dando muy lentamente, hay que decirlo. Ha habido una gran solidaridad del mundo con Venezuela. Prácticamente hay brigadas de muchos de los países. Ha habido problemas operativos de parte del gobierno venezolano para permitir este tipo de asistencia. Y por supuesto hay una gran desesperación. La ayuda no se ha hecho esperar, ha llegado, pero sigue en una especie como de desorden, hay que decirlo. Esta tragedia desnuda realmente el sistema político venezolano. Que decían que era perfecto y que estaba preparado hasta para la guerra con Así Estados es. Unidos. El gobierno, nadie está preparado para un terremoto, pero la verdad que las operaciones después del terremoto han sido sumamente torpes y complicadas. No ha dejado de aparecer el elemento político. No sé si usted llegó a ver una fílmica de el ministro del Interior, Diosdado Cabello, una especie como de reclamo a las brigadas norteamericanas. Y claro, algo que desnuda este sismo, este terremoto, fue parte de lo que era una especie de gran logro para el gobierno del chavismo, que era aquella famosa misión vivienda. La mayoría de las viviendas colapsadas en La Guaira son de la misión vivienda, son de los barrios carenciados y sobre donde se construyeron estos apartamentos. La mayoría de ellos han colapsado, hay que decirlo. Y el gobierno luce como una especie de desorden administrativo para resolver el problema. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, esa hoja de ruta trazada que se había trazado para llevar a Venezuela de nuevo a la transición democrática va a alargarse necesariamente. Se retrasa. Estaba planteado porque se hiciera en un año y medio. Yo creo que esto lo va a retrasar mucho más. Aunque... Sí, porque ahora lo que hay que hacer es reconstruir el país. Pero aunque hay que decirlo, donde el terremoto está centrado en la capital, en el centro urbano, la capital y su periferia. Pero eso va a retrasar el centro político, económico y financiero de todo el país. Esto va a retrasar todo el proceso eleccionario. Los propios partidos ahora mismo, pensar en hacer campañas políticas sería totalmente... La idea de la candidata o segura candidata María Corina Machado, que está en Panamá, voló de Estados Unidos a Panamá, y de Panamá la idea era entrar a territorio venezolano y le han prohibido la entrada. Pero no deja de ser correcto, este no es el momento de hacer política. Claro. Y está claro que una presencia de ella es una presencia eminentemente política. Es una tragedia para Venezuela en todos los órdenes. Pero ahora, de cara a... Bueno, todo el mundo ha visto a Venezuela por la tragedia y acude a Venezuela por la tragedia. Todo el mundo veía a Venezuela a final del año pasado, principio del año, por la crisis política, la situación del petróleo, el bloqueo de los Estados Unidos, o sea, la presión de la administración Trump. O sea, lo veían desde una perspectiva política y viéndose en el espejo de otros estados y de otras situaciones. Ahora de la tragedia, pero una cosa va unida con la otra en el futuro inmediato. Totalmente. ¿Cómo desnuda al régimen del madurismo, vamos a olvidarnos del chavismo madurismo, vamos a ponerlo en el contexto,
incluso a lo interno entre ellos mismos, porque habían grupos ya que estaban presionando, claro. Delcy se ha doblegado, se ha rendido, quiénes fueron los traidores de Maduro, quiénes persisten en esto, qué va a pasar con muchos de ellos. O sea, había muchas incógnitas. Claro, claro. Ahora esto a lo interno, ¿cómo esto puede limpiar la paja del trigo, diría yo? Esto fortalece a uno de los dirigentes que posiblemente hubiera estado en los próximos meses pedido en extradición, o quizá llevado a los Estados Unidos. Es el caso de Diosdado Cabello. Esto le da, esta desgracia pone en manos de Diosdado Cabello una de las partes de la recuperación de Venezuela y sobre todo la tranquilidad, de la paz. Diosdado Cabello es el gran líder de los colectivos, que son aquellos grupos dentro de los sectores más empobrecidos que forman esos grupos de presión. Nadie mejor que Diosdado Cabello para tratar de mantener en la medida de lo posible el control de esos grupos y que eso no se salga de control. Y sobre todo, hay que decirlo, creo que con Delcy Rodríguez es la persona más idónea para evitar una transición o una especie de quiebre en lo que es el orden institucional de Venezuela. Por supuesto, apoyado por los Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos ha liberado cerca de $400 millones que tenía, ha entregado una cuota mayor de esa cuota petrolera de casi $400 millones que va a invertirse inmediatamente en Venezuela. Es una situación complicada, pero no es el momento ni de la política ni de pensar en elecciones por estos tiempos. Quizás en elecciones no, pero de la política sí, porque habrá sectores que tratarán de aprovechar la coyuntura para afianzar posiciones. Claro. Y estas posiciones a lo interno de la cúpula dirigencial del momento es muy indefinida. Por lo que usted dice, no se sabe finalmente la posición de Diosdado Cabello y ese grupo, si los Estados Unidos los reclaman o pase cualquier situación para sacarlo de juego. Usted plantea correctamente la subordinación de Delcy Rodríguez a los mandamientos de Washington. Sí, no está claro. Pero podría plantear lo mismo con la oposición. Los líderes de oposición son más sumisos y más obedientes a las decisiones de Washington que la propia Delcy Rodríguez. Claro, tenían que hacerlo, yo diría que estaban obligados, condenados a hacerlo, porque estaban luchando contra lo que eran los enemigos de Washington, totalmente. Precisamente. Pero esto va, y por supuesto esto le retrasa la agenda de Donald Trump con respecto a América Latina. Si resuelve Venezuela, desde su punto de vista, el próximo tema sería Cuba. El próximo tema sería México. El tema con México es un tema un poquito más delicado porque es el tema comercial. Sí. ¿En qué medida Estados Unidos, que en cierto modo a través de ese Tratado de Libre Comercio... Que ya en los Estados Unidos dice que no lo ratifica. No lo va a ratificar. En caso de no haber emitido ningún tipo de considerando, el tratado se hubiera ratificado de manera automática. Automáticamente, claro. Por 16 años más. Recuerde que ese tratado de final de los años 80, gobierno de Bill Clinton. Sí, fue el primer tratado que se hizo en la región, sí, así, claro, multinacional. Totalmente. Muy favorable para Estados Unidos, pero más favorable para México. México sería prácticamente, la economía mexicana colapsaría con una restricción del tratado. Las exportaciones de México son eminentemente hacia los Estados Unidos. Claro. Un poco país de frontera incluso. Totalmente. Depende mucho la economía mexicana de la economía norteamericana. ¿Qué ha pasado con los Estados Unidos? Como es normal, ha importado mano de obra mexicana. ¿En qué sentido? Los productos se producen en México. Es como si los obreros estuvieran en territorio norteamericano. Sí. ¿Cuál es la consecuencia? Bueno, que muchas fábricas en Estados Unidos terminaron trasladándose a México. Fábricas de manufacturas, de vehículos, de equipos agrícolas, de todo tipo. Sí, de todo tipo. Es mayor la dependencia de México hacia los Estados Unidos que de Canadá a los Estados Unidos. Sí. Canadá es un mundo aparte, aunque está dentro de la misma cosa, tiene otros conceptos. Claro, ese modelo de Donald Trump, que es el modelo, ese reclamo de ese pueblo norteamericano, con la disminución de su industria, de su manufactura en sentido general, desde la industria automotriz hasta la producción de alimentos, sencillamente no tiene vuelta atrás. Ya no es posible que te lleve una fábrica de nuevo de los Estados Unidos por presión de libre comercio. No. Al final el mercado va a terminar decidiendo
donde se produce. Correcto. Usted que habla de que saltamos de Venezuela y entramos el tema México precisamente por el tema región. Claro. Esta negativa, como usted bien plantea, cómo pone esto en una situación difícil, incómoda, la economía de México, esta negativa del presidente Donald Trump, ¿agregará las relaciones con la presidenta Claudia Sheinbaum y con México en sentido general? ¿O podría ser una jugada de Donald Trump para doblarle más el pulso todavía a México? ¿Qué consideración tú tienes? Mire, la presidenta Sheinbaum, los mexicanos han dicho que más que científica, es una científica, parece psiquiatra, porque ha manejado un personaje de la mejor forma, sí, excepcionalmente bien. Las relaciones con México, con Estados Unidos, en otro gobierno que no sea esta señora, hubieran sido desastrosas. Y esta señora se ha movido hacia la posición de Trump, se ha retirado, ha mantenido el mayor nivel de dignidad hacia México, entendiendo el nivel de influencia y de presión que tienen los Estados Unidos. Ni se ríe. Es así. No. Impertérrita. La señora se las trae, Sí. se las trae. Logró en México algo que desde Andrés Manuel López Obrador intentó y no lo logró. Y es que los jueces fueran electos. Es prácticamente la constitución más importante, la modificación más importante en México. Esta señora realmente ha manejado la dignidad y el respeto de México. Y ha logrado mantener, en cierto modo, que ese látigo de los aranceles con que Estados Unidos ha castigado a todo el mundo, en México se haya sentido menos. Tiene sentido. México colocar un arancel alto es Estados Unidos castigarse a sí mismo, en cierto modo. Pero ahora sí, sin el Tratado de Libre Comercio, entonces sí queda abierta la colocación de aranceles porque había una gran cantidad de productos que estaban libres de esos aranceles automáticamente por el Tratado de Libre Comercio. Sí, pero no es que el tratado se ha modificado ya. Va a entrar a una fase, significa que va a ser revisado todos los años. Sí, pero eso le va a dar dolores de cabeza. Innegable. Recuerde que Donald Trump tiene un deadline, como se dice, que son las elecciones de noviembre. Sí, y 2 años de que le restan sí, el las poder. Negociaciones, pero sobre todo noviembre, porque el tema de los tratados de libre comercio no son una decisión, no es una orden ejecutiva. No, tiene que ser. Es una decisión de mucho peso en términos congresuales. Sí. Y los congresistas representan los intereses y la industria norteamericana en sentido general. Sí, eso está claro. Significa que si las negociaciones duraran hasta noviembre o cercano a noviembre, va a ser muy difícil que los mismos republicanos tienen que entender que es verdad que defienden el interés del trabajo y del obrero norteamericano, pero defienden los intereses de los grandes concesionarios norteamericanos. No es tan fácil. Sí. Modificar un tratado que podrá ajustar algunas cosas, tema de fitosanitario, algún tipo de restricciones comerciales, que la etiqueta sea de tal forma, que no se entre tal producto, que los camiones nada más lleguen a la frontera. Todas esas cosas es posible. Sí, porque le da un margen de operatividad a las presiones de Trump, que anda buscando siempre una brecha por donde meterse. Eso es claro, es una forma de restricción económica y comercial. Sí. No, la caja tiene que ser biodegradable, el aguacate debe venir de tal tamaño, de tal color. Todas esas cosas contribuyen a generar dificultades en términos comerciales y, por supuesto, mejorar el nivel del productor norteamericano. Y ya viendo del continente al Caribe, Cuba. Bueno, Cuba... pareciera estar en un stand-by en lo que pasan todas estas otras cosas. Sin embargo, yo he visto en la última semana, en los últimos días, prácticamente una ofensiva de Cuba de ponerse en el mapa, abriéndose incluso a los medios de comunicación. Esta semana estaba el presentador de CNN Estrella, ¿cómo se llama? Que hace desde Washington, estaba en La Habana entrevistando al canciller, a Díaz Canel, a la gran cúpula. De República Dominicana estuvo Roberto Cavada, con una entrevista de 1 hora, una muy buena entrevista, por cierto, de
de muchos países y la prensa internacional, ellos se han abierto a dar las explicaciones de Cuba, inclusive el propio Díaz-Canel. Pareciera ser que ellos ven que esa ofensiva va a aumentar y quieren ponerse, no seguir encerrados. Es la idea que me da. Mire, Cuba con esta presión de Donald Trump, tiene una cosa es el discurso y otra cosa son las acciones que está haciendo. Cuba ha ido, en cierto modo, no a la velocidad que quiere el presidente Trump, pero ha ido haciendo los cambios estructurales en términos de la administración, en términos económicos, que le está requiriendo los Estados Unidos. Cuba acaba de liberalizar el peso cubano, el dólar. Cuba acaba de dejar flotar su moneda de manera tal que el mercado decide. No haya un control correctamente. Ha dejado al libre mercado su moneda. Eso es un paso trascendente. Una apertura económica para la instalación de negocios. Ese es el paso más trascendente. La eliminación del famoso CUC, que antes tenía otro nombre. Sencillamente, Cuba ha ido dando los pasos que Estados Unidos requiere. Quizás no a la velocidad, pero se ha ido abriendo el mercado cubano. Ya hay una ley de inversión extranjera. Ya no hay que comprar ningún tipo de bienes o servicios a través de cubanos, y por supuesto eso va a tener que ver con una apertura comercial mucho mayor. Creo que ya ha ido, si usted vio esta semana, hay un discurso del canciller Bruno Rodríguez, donde prácticamente le dice a Estados Unidos que Cuba va a hacer los cambios a su ritmo y al ritmo cubano. Pero que lo va a hacer. Pero lo ha venido haciendo, en cierto modo. Sigue teniendo latente el temor de que Estados Unidos tomara una acción militar. La acción militar no es invadir Cuba. La acción militar puede parecerse a lo de Venezuela. A lo de Venezuela, una especie de extracción. Nadie está seguro en Cuba de que no pudiera producirse un suceso como eso. Hay una diferencia, que Estados Unidos está en territorio cubano. De hecho, está en el propio territorio cubano. Sí, Guantánamo, la base Guantánamo. Guantánamo de La Habana, ¿qué distancia hay? 700, 800 kilómetros. Además de eso, 100 millas a la Florida. Totalmente. Sin ningún tipo de posibilidad de reacción o de respuesta de Cuba, que no sea el discurso en los medios, en la comunidad internacional, esas cosas. Pero lo que yo veo en Cuba es que la población sigue pasiva. Yo pensaba que todavía, que ya a esta altura, iba a haber un movimiento, no que haya protesta en la calle, quemando goma, no. Una presión ya mayor de una fuerza política interna que se viera más, y que teniendo un respaldo de los Estados Unidos, aunque no sea público, pero sí real, eso pudiera ejercer un mecanismo de presión hacia el régimen. Yo no lo veo. La historia cubana es sumamente peculiar. Cuba obtuvo su independencia en 1903. Tiene su primer presidente, que es Estrada Palma, pero el cubano nunca ha protestado, nunca ha reclamado. Le doy un dato. Desde la independencia de Cuba a la fecha, Cuba ha tenido 7 meses de democracia. 7 meses de democracia. 7 meses. En 123 años de vida independiente, ha tenido 7 meses de democracia. Perdón, 7 no, 5 meses. Pío Socarrá, el gobierno del doctor Pío Socarrá. Ha sido el único. Cuba ha estado entre dictadores de inicio del siglo, de 1903, de Estrada Palma, y luego con la dictadura de Batista, de Fulgencio Batista, de los años 30. Todo el que gobernó a Cuba después de Fulgencio Batista era un títere de Batista, con excepción de Pío Socarrá, esos 5 meses que le hablo. Y luego Batista hasta el año 59. Hasta la crisis de la revolución. Luego Fidel Castro hasta el día de hoy. Régimen castrista, 67 años. 67 años. Todo el que pudo reclamar en ese periodo antes de Fidel o está muerto o ya no conoce Cuba, ya está en la Florida, está en Miami. Claro, tiene otra visión del mundo. No tiene una idea de Cuba. No, claro. Cuba tiene, como toda dictadura, tiene un mecanismo de supervisión territorial, que son los famosos CDR, los comandos de defensa de la revolución. Mire, don Rudy, sus hijos no fueron al colegio hoy. ¿Qué pasó? Don Rudy, pero usted ya no va al club. Las reuniones del partido usted no viene. El barrio se encarga de vigilar el barrio. Y eso no es un querer ni es un chisme.
es No, que, es la realidad del sistema. Es que el comité que no reporta termina en la cárcel. Sí, es una realidad del sistema, así funciona el Tiene el sistema. argumento de la defensa de la revolución, bueno, eso es válido, pero al final es un teórico. control. Sí, pero... No sé si usted ha estado en La Habana. Sí, Yo estando en La Habana a veces veía una discusión en los parques de La Habana y me acercaba. Entendía que los muchachos estaban discutiendo de la política, están discutiendo de pelota, de todo menos de política. Menos de política. Claro. No significa que no haya oposición en La Habana, claro que sí. Y de hecho ha habido muchos mártires en contra del castrismo, hay que decirlo, que han terminado en la cárcel o que han terminado inclusive en huelga de hambre. Hay un grupo más representativo que son las, ¿cómo se llaman? Que es de las vestidas de blanco. Vestidos de blanco, que son las famosas Madres de Mayo en Argentina, en Buenos Aires. Sí. Bueno, pues la mayoría terminó en prisión. Sí, y de mala manera. Significa que Cuba no tiene oposición tan grande para hacer algún tipo de manifestación. No, pues yo pensé que ellos podían haber a esta altura del juego abierto ese tipo de discusión como una forma de indicar que nosotros estamos más con una apertura. En algún momento, yo creo que la discusión vendrá dentro del propio Partido Comunista Cubano. Todavía ese poliburó tiene mucha fuerza. Pero es un poliburó muy viejo. Sí, claro, acaba de morir. Sí. Quien fuera uno de los que llegó con Fidel en Cuartel Moncada. Sí. Y que tenía la misma edad que Raúl. La misma edad. 90 y tantos años. Y años. el que es viceprimer ministro en Cuba, vicepresidente, Manuel Marrero, nacido después de la revolución, hay que decirlo. Pero es un individuo de mano dura. La oposición tendrá que venir de adentro, no de afuera. No, lógicamente. Además, como tú bien dices, los exiliados cubanos ya no son exiliados cubanos, son de origen cubano. Totalmente. O nacidos en otros sitios, en Estados Unidos inclusive la gran mayoría. De hecho, ellos no son la mayor presión para la inversión en Cuba. No. Ellos prefieren invertir en los Estados Unidos porque que invertir ellos tienen en Cuba. Otra visión de vida. Totalmente. Que no es Cuba quizás para ir a conocer donde vivieron los abuelos y a ver qué era Cuba de mis ancestros por una razón hasta social, de conocimiento. Así es. Invertir en Cuba es una inversión a muy largo plazo. La estructura vial, la estructura en términos eléctricos, energéticos cubanos. Que se paró en el 59. Tiene exactamente. Se paró en el 59. En Cuba hay que hacerlo todo. Todo. Oye, en Cuba había pasos a desnivel. Sí, claro. En el 59. Claro, la Bahía de La Habana. Sí, lo que nosotros vemos ahora como una gran... Tenía el Foxa de 22 pisos del año 59. Así mismo es. Claro. Don Julián, no podemos concluir este conversatorio de hoy sin darle una mirada a Irán, Estados Unidos, el estrecho de Hormuz, Israel, Hezbollah. Sí. O sea, esa realidad del mundo que sigue presionando al mundo. Y de paso, Rusia y Ucrania, que hay una ofensiva ucraniana sobre Rusia, una ofensiva militar, una cosa impresionante. Mire, esta semana hubieron unas declaraciones del expresidente Barack Obama. Barack Obama, como presidente de los Estados Unidos, firmó aquel acuerdo nuclear entre Irán y los Estados Unidos. Claro, correcto. Por supuesto, con el apoyo de Naciones Unidas. Que dice Donald Trump que no se cumplió en lo más mínimo y que fue un engaño. Soportó por 4 años la burla de Trump diciendo que había sido el peor acuerdo jamás firmado. Bueno, pues esta semana lo que pretende Donald Trump no se acerca a lo que se consiguió en ese acuerdo. De hecho, el canciller iraní, el negociador iraní, había dicho que estos sucesos de la confrontación con Estados Unidos ha sido un suceso milagroso, fabuloso para Irán. Porque la verdad es que Irán ha conseguido tener cierto control y posiblemente, si las cosas siguen como van, podrá cobrar impuestos para el paso del estrecho de Hormuz. Un peaje. Algo que hasta ahora no ha sido siempre aguas internacionales, han sido aguas internacionales. Significa que por donde pasa el 20% de las navieras del mundo, eso sería una riqueza mucho mayor que todo el petróleo que tiene Irán. Una especie de canal de Panamá, que hay que llevarlo en efectivo y en un maletín. Totalmente. Eso es por un lado. Que no se fía el paso. Significa que Estados Unidos en esta mesa de negociación ha perdido
totalmente la mayoría de los puntos. De hecho, en la reunión de Qatar, el día de ayer, los negociadores fueron el yerno de Donald Trump, que es un gran negociante, hay que decirlo, un gran mediador, y Steve Wilkos, que es un amigo, es un personal un empresario inmobiliario muy personal. Solo que estuvieron negociando no de manera directa con Irán, sino con el príncipe de Qatar. Con terceros. Con el emir de Qatar. Sí. Un intermediario. Y con un intermediario de Pakistán, a ver cómo se acercan ambas partes. Cómo de nuevo vuelven a retomar las negociaciones. A sentarse face que to las face. negociaciones han estado centradas en el tema de la titularidad o de la propiedad o de la administración del Estrecho de Hormuz. No se ha vuelto a tocar el tema nuclear, que sí se tocó con Barack Obama. Lo cual indica que para Barack Obama... que era el tema principal. Es la razón de la intervención de Estados Unidos en Irán. El Hormuz ha sido una consecuencia, no una causa. Significa Pero quizás es el objetivo. Bueno, ha salido peor. Sí. Esa es la verdad. Y con relación a Israel, esa es otra de las pérdidas de Estados Unidos. Hay una rebelión de Israel con Estados Unidos. A tal punto que el ministro de Defensa judío dijo que llegó el momento de no depender militarmente de los Estados Unidos. Que le agradecen. Palabras mayores. Le agradecen a Estados Unidos y que va a ser su gran aliado, pero que hay que buscar la manera, no el año próximo, sino ya no depender de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Israel no puede darse el lujo de que desde Irán, en una negociación con Estados Unidos, le impongan una especie de grupo terrorista, paramilitar, social. Como es Hezbollah. Como es Hezbollah. Porque entonces las decisiones... Eso es hasta absurdo. Totalmente. Para una situación como la de Israel. Sería colocar un poder extraterritorial de Irán sobre Israel, que lo haría a través de Hezbollah. Claro. Es un tema que desde el punto de vista judío tiene toda la razón. Claro. Porque además de eso, el objetivo de Irán es, lo ha dicho claramente siempre, la disolución del Estado de Israel. Totalmente. De hecho, si usted mira los mapas palestinos, no existe Israel. Y los mapas Hezbollah no existe Israel. Lo cual es un error. Israel es una realidad. Claro. Como lo deben ser los palestinos. Debe darse cumplimiento a aquella resolución del año 47. Sí, pues va a ser muy complicado. Va a ser muy difícil, porque tampoco los judíos están en eso, hay que decirlo. Sí, no iba a ser muy complicado. Y uno de lo que se pide en los acuerdos con Estados Unidos, que no depende de Estados Unidos, es el abandono de Israel del sur del Líbano. Pero sucede que de ahí que donde Hezbollah lanza los ataques a los pueblos cercanos. Además, que Israel no tiene interlocutor porque el gobierno del Líbano no tiene fuerza sobre Hezbollah. No existe el gobierno del Líbano. No, pues digo, pero tiene un ejército menor que la milicia de Hezbollah. Claro, pero es lo que te digo, entonces si no tiene con quién hablar, entonces lo que le queda es la guerra. Le insisto, todo es una mesa de negociación. Al final Irán pudiera cambiar esa petición de Hezbollah por algo de que Estados Unidos flexibilice el tema del programa nuclear. No sé. Usted pide mucho y al final consigue algo que entiende. Algo, claro que Creo que a Irán no le conviene que se desatara la furia de Donald Trump. Él tampoco lo puede hacer. Ya tiene cierto control del Congreso sobre... La furia de Donald Trump y la independencia de Israel frente a los Estados Unidos. Porque para parar a Israel va a ser complicado para el propio Irán, que tiene un poder militar y un poder realmente. Si Irán consiguiera tomar control del Estrecho de Hormuz, no solamente va a hacer daño a Israel y Estados Unidos, va a hacer daño a todos los países productores de petróleo. De la zona, claro. Arabia Saudita, Qatar, el Bahrein, los Emiratos, todos serán afectados. Sí, porque tienen que pasar por el Estrecho de Hormuz. De un modo u otro no están de acuerdo. Se mantienen como espectadores en este caso. Pero al final, claro. Con las ojerizas puestas. Habría que ver. Yo creo que sí, que va a llegarse a un acuerdo entre Irán y Estados Unidos. Habrá que buscar cómo compensar a Israel o cómo eliminar el tema de Hezbollah en las negociaciones de Estados Unidos con Irán. Pero no me deje a Putin bebiendo vodka. Bueno. Porque puede estar medio amarga el vodka con esto. No, pero los ucranianos en estos días han hecho una ofensiva militar como de desafío. Mandaron unos 200 drones
muchos de ellos sobre Sí. Moscú, incluso. Hace unos días murió su ministro de Defensa, de Vladimir Putin. Sí. Se parece al caso del que era líder del grupo paramilitar. Sí, que lo murieron. Sabroshin, ¿cómo se llamaba? Sí, así mismo, sí. Bueno, Es que lo murieron. innegablemente En un que avión. Rusia debería tener una crisis mayor. ¿eh? Estamos hablando de casi 10 años de la guerra de Ucrania. 6 años Sí. de la guerra de Ucrania. Sí. Y eso nada más se hace con cientos de miles de millones de parte de Moscú. Claro. ¿Eh? De Con una millones y más de 1 millón de rusos muertos. Con una presión que eso le genera Innegable. en esa oligarquía rusa. Totalmente. Y empresariado ruso que es muy presionante. Que lo único que quiere es hacer dinero. Y es muy presionante. Innegablemente. Claro. La idea de Rusia, de ese sentimiento imperial ruso, es mantener el Donbass. Es ver cómo mantiene los pueblos que una vez fueron rusos, que son eslavos, y que por un tema geopolítico... Eso te iba a decir, no sentimental, sino geopolítico. No, son eslavos. Sí. Y que un tema de la Unión Soviética lo cedió como territorio ucraniano. Pero esos pueblos del Donbass hablan ruso. Son rusos. No le importa Kiev ni nada de eso. Entonces, ¿qué quieren? Formar parte de la Federación Rusa. Es un tema del sentimiento. Claro, hay un tema también de geopolítica. Si Ucrania logra su objetivo y al final logra enterrar a OTAN, eso va a debilitar mucho la imagen. Oh, claro que sí. Y con la pérdida de Ucrania se pierde Putin. El final de Putin, no te quepa duda. Putin o gana, no tiene otro camino. Sí. Y Europa o gana. Si Putin se impusiera... No, claro, está contra la pared. Ucrania no es el problema. El problema es Europa. Si Rusia se impone sobre Ucrania, sobre una negociación, tendrá que ser una negociación muy favorable a Moscú, Europa se siente amenazada. Claro. Si fue a Ucrania, ¿por qué no a Helsinki? ¿Por qué no a Suecia? Sí. Cuando tú vienes a ver hasta Alemania o París. Sí, claro. Es un tema geopolítico. Sí, definitivamente. Por supuesto, Estados Unidos mira la cosa desde lejos. Pelea con un aliado, que es Europa, pero al final no soy yo. Como quiera gano. Esa es la verdad. Bueno. El mundo está complicado, pero aquí se desembrolla. Le buscamos la vuelta y damos las explicaciones del lugar. No en una forma convencional, no en una forma incomprensible ni teórica, sino sobre la práctica, como nos acostumbra Julián Roa cada semana. Gracias, Julián, gracias por este conversatorio. Me parece sumamente importante e interesante para la perspectiva nuestra, desde aquí con lo que pasa en el resto del mundo. Porque como yo digo, ya todo está intercomunicado. Ucrania no está lejos, ni Irán tampoco. Claro. Están aquí. Usted sigue recibiendo a Carlos Cuello, ¿no? ¿verdad? Sigo recibiendo a Carlos Cuello, que le dejó un mensaje este miércoles de esta semana con algo que le mandó, que yo se lo voy a enseñar por el internet. Vi un psicólogo muy importante que una de sus prácticas es mejorar los chistes de las personas. De Carlos Cuello. Sí. Pues póngalo se lo voy a recomendar. Póngalo rápidamente en una cita de agenda para que lo consulte. Gracias a ustedes por acompañarme. En esta hora, con Julián Roa será siempre motivo de aprendizaje. Qué bueno. Ustedes pasen un feliz resto de la noche. Nos vemos mañana nueva vez aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González. Será hasta entonces.